la anterior semana yo veía por video la prédica del hermano Mickey y él hablaba de cosas terribles, ¿no? Del infierno, pero que el amor de Dios sí nos salva. Y continuando un poquito con eso, pero realmente estaba pensando y con lo que veo en todo lo que pasa ahora, tal vez sí muchos estamos viviendo ya un infierno y eso es por los últimos tiempos. Quería empezar leyéndoles un poquito sobre una reflexión que habla la pastora Joyce Meyer en su Biblia, que es de todos los días, y cabalmente titula "No permitas que tu amor se enfríe". Eso está en Mateo 24, justamente en las señales de los últimos días. El capítulo 24 de Mateo trata de las señales de los tiempos finales. Estamos familiarizados con la mayoría de ellos: guerras y rumores de guerras, terremotos, hambruna y engaños generalizados. Pero hay otro signo del fin de los tiempos que está en Mateo 24:12. No les di a las chicas, pero solo lo voy a leer. Que es: el amor de muchos se enfriará debido a la maldad que habrá en la tierra. Ese muchos se refiere a la iglesia, no al mundo, porque los que realmente conocemos el amor son los que hemos recibido al Señor. Y ese amor verdadero es el que está hablando en esta parte de la Biblia. Se refiere a la iglesia. La presión de la maldad desenfrenada, la dificultad de las circunstancias e incluso el estrés de nuestro moderno estilo de vida producen una atmósfera tan sobrecargada de problemas que la mayoría de la gente hace caso omiso del caminar en el amor de Dios. En cambio, se concentran en sí mismas, cuidan de sí mismas y tratan de resolver sus propios problemas. ¿Cuántos estamos en ese camino? Tratando de resolver nuestros propios problemas. Eso es algo que Dios nunca nos dijo que hiciéramos, sino que nos ocupáramos de sus negocios. Él se ocupa de los nuestros. Si nosotros nos ocupamos de los negocios de Dios, Él nos promete y nos dice que se va a ocupar de nuestros problemas, de nuestros negocios, dice, ¿no? Debemos estar concentrados en representarlo apropiadamente a Él, y eso es imposible de hacer a menos que caminemos en amor. Mientras lo hacemos, Dios nos da sabiduría para lidiar con nuestros problemas y nos libra de nuestros enemigos. ¿Han notado que Dios no siempre nos ha capacitado para resolver nuestros propios problemas? Pero que cuando somos impotentes para solucionar nuestros propios problemas, somos capacitados para resolver los de algún otro, ¿no? Es cierto, en ciertos momentos de la vida, dice la pastora, me di cuenta de que, por así decirlo, estaba girando en el vacío. Estaba tratando de resolver todos mis problemas pensando que cuando mi vida estuviera enderezada o bien, podría seguir adelante ministrando a otros. El hecho es que iba hacia atrás. Como muchos otros, era necesario que echara mi carga sobre el Señor. Era necesario que hiciera lo que Él me mostraba con respecto a situaciones de mi vida sin enredarme en ellas. Era necesario que sembrara semillas en la vida de otras personas para ayudarlas. Y entonces Dios trataría una cosecha en mi propia vida. Rehusé dejar que su amor se enfríe, despierte el amor en su vida, hacia su cónyuge, hacia su familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Extienda su mano a otros que estén en sufrimiento o pasando necesidades. Oren por la gente y bendíganla, háganlo crecer a este punto de que uno de sus primeros pensamientos sea cada mañana para poder bendecir a alguien y no en nuestros propios problemas.
eso es lo que está pasando y es uno de las señales de los últimos tiempos. El amor de muchos está enfriándose por los problemas que estamos pasando cada uno. Pero como dice su palabra, el Señor dice, si ustedes se encargan de mis negocios, de hacer el evangelio, predicarlo y que el reino de los cielos esté aquí, yo me voy a encargar de sus negocios, de sus problemas, los voy a ayudar. Y a veces estamos en eso, ¿no? Estamos preocupados en lo que tenemos que hacer, pero no nos damos cuenta que el Señor está sobre todo y es soberano sobre las cosas. Y mientras lo pongamos en primer lugar a Dios, Él se va a encargar de nuestras vidas. Y eso es lo que quería empezar a compartirles. Y vamos a irnos a Deuteronomio 30:19, donde el Señor mismo dice, hoy pongo el cielo y la tierra por testigo contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios obedeciéndolo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás. Aquí también nos dice que todo lo que hacemos es una decisión. Inclusive el llegar al Señor, el haberlo recibido por fe, era una decisión. Todo lo que el Señor nos muestra en su palabra es de libre albedrío. Cada uno decide lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer. Y elegir la vida, y aquí también dice la pastora, dice, miles de pensamientos están presentes en nuestras mentes cada día. Y debemos permitir que nuestras mentes sean renovadas de acuerdo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya mora en cada uno de nosotros. Y no de acuerdo a la carne o a nuestros sentimientos o pensamientos. Nuestras mentes carnales o mundanas han logrado tanta práctica obrando libremente que podemos pensar las ideas equivocadas sin esforzarnos mucho. En cambio, para tener los pensamientos correctos o los de Dios, los tenemos que elegir a propósito. Cuando por fin nos decidamos a tener ideas afines con las de Dios, será necesario que elijamos y sigamos eligiendo tener pensamientos rectos cada día. Cuando empezamos a sentir que las batallas de la mente es demasiado difícil y que no vamos a ganarla, debemos rechazar este momento negativo de pensar. Tenemos que decir y pensar que lo vamos a lograr, que no vamos a rendirnos cuando somos bombardeados por dudas y temores. Debemos ponernos firmes y decir, nunca me rendiré. Dios está a mi lado y Él me ama y me está ayudando. Ustedes y yo tendremos que realizar muchas elecciones a lo largo de nuestra vida. El Señor nos dice que debemos elegir entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Y también en Proverbios 18:21 nos dice que podemos escoger la vida y la muerte, pero la expresa la lengua. Hay poder de vida y muerte, quienes aman y la comerán de su fruto. Tenemos que cuidar mucho de lo que hablamos, porque nuestros pensamientos se convierten en palabras. Por lo tanto, es crucialmente importante que elijamos pensamientos que den vida, porque lo que pensamos, eso hablamos, y aún lo que hablamos puede maldecir nuestra vida. Y para comenzar a lo que yo quería compartirles, quería hablar sobre esto de que el Señor nos pone a elección, pero todo lo decidimos nosotros, lo escogemos nosotros, tanto seguirlo como obedecer su palabra. Y cuando obedecemos su palabra, el Señor nos bendice. Y nos vamos a ir a Mateo 5, del 38 al 48, cuando el Señor nos está hablando de lo que es vengarse.
Ojo por ojo, dice el título en la nueva versión internacional de las que voy a compartir hoy. En Mateo 5:38, el Señor nos dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjala también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga en 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Muchas veces creo que el que te den un sopapo es como una ofensa. Y el Señor habla de perdonar. Y eso es lo que he compartido en la anterior semana con los hermanos de Cochabamba, y creo que también necesitamos compartir en La Paz, porque es una la iglesia. Y en Mateo 6, cuando el Señor enseña a los discípulos a orar, porque veían los milagros que pasaban, porque el Señor se iba a orar. Y un momento de esos los discípulos le dicen: ¿por qué no nos enseñas a orar? Y ahí es donde el Señor les enseña el Padre Nuestro. Pero cuando termina el Padre Nuestro, dice en el 12, Mateo 6, 12 al 14, lo voy a leer, dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque, dice el Señor, terminando la oración, Él no enfatizaba que venga tu reino o que nos llegue el alimento, sino que enfatizaba el perdón. Y decía: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y está hablando ya de los hijos, de nosotros. Eso es un mandato, no es tengo que perdonar porque quiero o porque siento o porque no siento. Muchas veces decimos que el perdón es un sentimiento que debemos dar. Y en este caso el Señor dice: el perdón es una orden del Señor y es una decisión de nosotros el poder perdonar. Y también Él habla de que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Y es recíproco, es como la gracia. La gracia nos has dado, dice, y nosotros debemos darlo también por gracia. ¿Por qué? Porque el perdón del Señor no ha sido condicionado por lo que estemos nosotros haciendo algo bueno, sino que el perdón del Señor ha sido dado por Él por amor. Y ha sido un perdón infinitamente más grande del que nosotros podemos dar a otra persona. Y ahí es donde Pedro, en Mateo 18, Pedro habla y le pregunta al Señor: ¿cuántas veces uno tiene que perdonar? ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos preguntado tal vez de que la misma persona viene y nos ofende o nuevamente nos dice lo mismo, y a veces decimos: tendré que volverlo a perdonar? Y ahí Pedro le pregunta a Dios en el 18, a Jesús le pregunta en el 18, el 21 y el 22 lo voy a leer, y dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Pero
era un número que el Señor hablaba como diciéndole, no 7, sino todo el tiempo que Él te venga y te agravie. ¿Por qué Pedro era tan osado? Ustedes lo conocen, como él era, de que estaba continuamente con Dios, y dice que la ley judía permitía se tenía que perdonar 4 veces en la ley. Entonces, si venía y te agraviaba una vez o te ofendía, le tenías que perdonar, estaba en la ley. Entonces, Pedro sabía lo que decía la ley. Entonces, dice, le voy a decir al Señor 7, que es suficientemente más de lo que dice la ley. Su corazón estoy perfecto, porque si 7 le digo al Señor, es lo que realmente debe ser. Pero ahí el Señor le dice, no 7 veces, sino 77 veces, ¿no? Como creyentes nunca experimentamos alegría completa, dice, y vidas victoriosas, a menos que estemos listos para perdonar a la gente. Eso es algo que debemos estar haciendo frecuentemente, dice, cada día. Y de acuerdo a Mateo 18, del 21 al 22, el Señor no dice llanamente que perdonemos las faltas cometidas de cada uno en un número de 490, digamos, ¿no? Sino que los perdonemos continuamente. A veces podemos pensar que el perdón es injusto porque somos agraviados o nos han lastimado. ¿Por qué yo tengo que dar perdón si yo he sido el agraviado? ¿Por qué? Primero, porque Dios lo dice en su palabra. Segundo, porque el perdón es lo mejor para nosotros, no tanto para la otra persona. Porque cuando no perdonas, puede entrar en tu corazón esa ira y esa falta de perdón en tu corazón, donde el Señor no quiere que eso se arraigue, porque cuando se arraiga, dice, son raíces de amargura que pueden llenar y enfriar tu corazón. A eso se refiere el Señor cuando dice, no enfríes el amor que tienes porque me has conocido, por esa falta de perdón. Y esa falta de perdón es una decisión. Y en Lucas, también en Lucas 17, 3, 4, el Señor también nos habla de perdonar, y aquí está más claro, porque dice, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, yo creo que cada uno debe decirle cuando necesitamos perdonar, porque necesitamos de su ayuda de fe para poder perdonar. Pero realmente dice que cuando en Gálatas la fe tiene poder cuando va con amor. O sea, el Señor nos está advirtiendo que la falta de perdón nos puede quitar su gracia, nos puede quitar el poder de Dios sobre nuestras vidas. Dice que la fe funciona siempre y cuando esté ligada al amor. Y Dios no va a entrar en un corazón que está con ira, con contienda, con falta de perdón. O sea, el perdón es más bien para nosotros que para el que se le da el perdón. Y el perdonar es un mandato. En Efesios nos habla también el Señor de qué es lo que causa el no perdonar. Efesios 4. En Efesios 4, 26 y 27, el Señor dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Si se enojan, no pequen, porque como dice el Señor, no peques. Si te enojas, si te da ira,
no peques, porque cuando uno se enoja, todos nos enojamos por alguna situación que nos pasa, ¿no ve? Si entras en tu cuarto y vas y rompes todo, no importa. Esa puede ser tu desfogo que estás haciendo, quitando, digamos, tu ira. Pero si esa ira afecta a los demás, ya es pecado. Si esa ira puede lastimar a otra persona, ya es pecado. Entonces, a eso se refiere el Señor, que dice, si te enojas, porque sabe que nosotros nos vamos a enojar, porque Él nos conoce. Cuando el Señor se ha hecho carne, Él ha conocido todas nuestras debilidades y todo lo que nosotros vamos a sentir y lo vamos a hacer. Y es por eso que también nos mandaba en la oración a perdonar, porque sabe que el perdón es la llave de la sanidad, es la llave de la bendición, ¿no? Y dice, no dejes que el sol se ponga estando aún enojado, ni den cabida al diablo. O sea, cuando te enojas y pasa el tiempo, tú le estás dando lugar al diablo, le estás dando lugar al enemigo para que trabaje en tu mente. ¿Cuántas veces nos hemos enojado y si no perdonamos inmediatamente, nos hacemos novelas en nuestra cabeza? Y si le hubiera dicho esto, si no le hubiera dicho esto, y tal vez por ahí si le hacía esto, ¿no? Entonces empezamos a ver opacamente. Cuando hay ira y hay enojo en nuestro corazón, ya no vemos claramente las cosas. Inclusive puede ser que esa persona venga al día siguiente y te salude y te diga, hola, y tú dices, me ha dicho hola sarcásticamente, ¿has escuchado? Entonces ya tu corazón empieza a cambiar lo que realmente ves. Y a eso se refiere el Señor, que no pase nuestra ira después del sol, o sea que debemos perdonar inmediatamente. No dejemos que pase el tiempo y que podamos empezar a pensar más y empezar a que el enemigo ponga pensamientos malos dentro de nuestro corazón para que podamos después tener esa raíz de amargura que no permita que el amor de Dios entre en nuestro corazón o llene nuestro corazón para poder ser bendecidos. Y en el 30, el Señor, en el mismo Efesios 4 y 30, dice, no agravíen al Espíritu Santo. Wow, eso es lo peor. ¿Por qué? Porque al enojarnos y al tener ese resentimiento, estamos poniendo tristes al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Esta palabra es para la iglesia, esta palabra es para los que conocemos a Dios, no es para la gente de afuera. Y creo que es una palabra que está trayendo y tiene que traer sanidad a nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros tal vez ha sido ofendido o agraviado en la iglesia? No tanto afuera, en la familia, porque la iglesia es lo mismo que nuestra familia. La familia es el diseño perfecto de Dios en la tierra. La familia humana, o sea, la familia natural, y en este caso la espiritual es la iglesia. Es Cristo y la iglesia es la familia, porque Cristo es el esposo y la iglesia la esposa. Y Él quiere que la iglesia sea sana, sea libre de todo dolor, que sea una iglesia santa y una iglesia que esté lleno del Espíritu Santo y de amor. El Espíritu Santo no va a ingresar en nuestro corazón si ve que tenemos ira, amargura, contienda, falta de perdón. Falta de perdón es lo que Él no quiere. Y dice, no agravien el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura e ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
qué difícil es perdonar a alguien que te ha hecho mal. La mayoría de nosotros tal vez ha recibido, no sé, algún engaño, algo que tú estás, alguna mala cosa, y generalmente recibimos ofensas de las personas que están más allegadas a nosotros, nuestra propia familia. Y hoy día veía y compartían las mujeres y decía que era Día de la Familia. Y ahora yo creo que es el momento de poner la disposición de nuestro corazón de perdonar. Muchos de nosotros no hablamos tal vez con familiares hace muchos años, o no hablamos con hermanos, con primos, con hasta hijos. Y creo que el Señor está llevando a la iglesia a traer el perdón a nuestro corazón y realmente a sanar esa herida. Y esas heridas no son inmediatas, o sea, pueden ser que no sean de ahora, puede ser que no sea de hoy, puede ser que sea de mucho, mucho atrás. Tenemos que pensar que hay heridas pequeñitas en nuestro corazón que están abiertas. Yo como que trabajo en salud y trabajo en un laboratorio clínico, sé que cualquier herida que no es tratada se infecta. Si no pones un antibiótico a una herida que tiene infección, se agrava, se pudre y te puede contaminar todo tu cuerpo, te puede dar sepsis y puedes morir. Y espiritualmente la falta de perdón y esas heridas que uno tiene, si no se sanan con el perdón de Dios y con el amor de Dios, se van a volver gangrena, se van a volver y puede ocupar toda nuestra vida, toda nuestra familia puede ser dañada y podemos morir sin el Señor. Es importante eso del perdón. Realmente el Señor está hablando a nuestro corazón. Es realmente difícil perdonar, yo sé, porque pensamos es una cosa injusta que nosotros nos hayan hecho y nosotros tener que pedir perdón. Pero dice que el pedir perdón es el carácter de Cristo. Y cuando nosotros vamos a pedir perdón, demostramos el carácter y la madurez de Cristo en nosotros. Muchas veces queremos crecer en todo, ¿no? En la iglesia, queremos crecer en nuestras cosas, en nuestras profesiones, pero eso nos está deteniendo hasta en lo que hacemos, en lo mínimo. El Señor no nos puede bendecir cuando hay esto en nuestro corazón. Y quiero leerles en Lucas también, cuando habla de que es difícil perdonar. Lucas 6, del 27 al 28, pero les voy a hablar lo que habla la pastora en la Biblia, en su Biblia. Dice, enseña cómo tratar cómo tratar con nuestros enemigos, dice, porque dice, si te pegan una mejilla, dale a la otra, si te pide la capa, dale la camisa, si te pide ir a un kilómetro, ve 2. ¿Por qué? Porque el Señor dice que la primera parte la recibes con dolor, pero la segunda parte viene con sanidad, porque ya es tu decisión hacerla. Tu decisión es ir el segundo kilómetro, tu decisión es darle la camisa también, tu decisión es darle la otra mejilla. Entonces, es una forma de perdón hacia la otra persona que te está agrediendo. Muchas veces la otra persona no puede ser el de tu lado. A veces la otra persona eres tú mismo y también tienes que aprender a perdonarte. Y eso dice Dios. Y dice en Lucas 6, 27 y 28, enseña cómo tratar con nuestros enemigos. Algo falta cuando decimos que perdonamos a alguien y nos ha ofendido o lastimado, pero no hacemos nada más. Permíteme compartir, dice, con ustedes una lección que aprendí ministrando el tema del perdón.
Una vez le pedía al Señor: Padre, ¿por qué es que las personas vienen a las reuniones, oran para poder perdonar y enseguida vuelven a estar con los mismos problemas de amargura, de enojo, de hipersensibilidad y pidiendo ayuda nuevamente? Se pregunta la pastora. Lo primero que el Señor me dijo fue que ese tipo de personas no está haciendo lo que yo les estoy enseñando en la palabra. Dice, fíjense, aunque Dios nos dice en su palabra que debemos perdonar a los demás, no se detiene ahí. Él continúa indicando que debemos bendecirlos. En este contexto dice, el bendecir significa hablar bien de Él. Así que unos de otros problemas, cuando empezamos a perdonar, tenemos que hablar bien de la otra persona. Muchas veces nos negamos tal vez a bendecir a las personas porque creemos y decimos, ¿cómo voy a pedir al Señor que le dé más cosas si ella me ha hecho daño, si materialmente tiene que aumentar sus cosas? Y generalmente pensamos que bendecir es eso. Asociamos siempre a lo material la bendición, pero la bendición que habla Dios es la bendición espiritualmente. Dice que cuando tú bendices a una persona, dice, lo estamos haciendo de parte de Dios, que les traiga verdad y revelación acerca de su actitud y su comportamiento para que se dispongan a arrepentirse y sean libres de sus propios pecados. Cuando bendecimos a las personas que nos agravian, el Señor va a poner ese fruto de arrepentimiento que también habla Mateo. O sea, que ellos se arrepientan y que también Dios les pueda perdonar el pecado. Cuando entregamos a las personas al Señor, nos olvidamos de esa persona, pero sí debemos orar y debemos bendecirlas para que el Señor pueda obrar también en ellos. Ahí es donde viene el verdadero perdón para con nosotros y para con ellos. Y es verdad lo que realmente es entregar a Dios, porque el perdón, como les decía hace rato, es la llave de la sanidad y la bendición. Mientras nosotros no podamos perdonar, no decidamos perdonar, porque generalmente cuando pensamos, decimos que no sentimos, no queremos. Y esto del perdón realmente yo les quería compartir porque con lo que pasaba con mi jefe, una de las hermanas quedó muy triste porque estaba un poco enojada con mi jefe. Y entre las hermanas que quedaron también están enojadas ahora. Mi jefe tenía ese peso en su corazón y él decía, me da tanta tristeza que mis hermanas se odien tanto, que se quieran hasta matar. Y cuando él se fue, yo me encontré con las dos. Y le decía a una y le decía, el doctor lo único que quería es que ustedes se abuenen, que ustedes se perdonen. Y una de ellas me decía, no puedo. Y ahí entendía el Señor que es una decisión. Puedes cuando tú lo decides. Por eso la palabra del Señor dice perdona. Y ese es un mandato. Como es un mandato el que nos congreguemos, como es un mandato el que diezmemos, como es un mandato de poner a Dios primero. Porque realmente Él se va a hacer cargo de nuestros negocios. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y si Él nos va a dar la justicia, es esta justicia. Es de que pueda nosotros bendecir a las personas que nos agravian y Él puede obrar en cada uno de ellos. Realmente el Señor ponía eso en mi corazón y creo que quiere que todos nosotros tengamos eso. La sociedad, la iglesia, especialmente la iglesia, está pecando tal vez por la falta de perdón.
Y lo que debemos pedir a Dios es que nos llene de su amor. El estar aquí escuchando la palabra, estamos dando un poquito más, encendiendo el fuego de nuestro amor para que pueda el Señor obrar en nuestro corazón y el Espíritu Santo obrar en nosotros. Y para terminar, en Colosenses 3, dice, desde el 13 les voy a leer, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen así. Algunos tienen queja contra otros, si así alguno tiene queja contra otros. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Porque encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vístanse de amor, dice el Señor, y que gobierne en su corazón la paz de Cristo, a la cual fueron llamados, en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo, con toda su riqueza. Instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. El 23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie del mundo. Él nos está diciendo que lo hagamos todo por Él, para Él, porque todo es de Él. Y la muestra de perdón más grande es que el Señor Jesús ha muerto por nosotros sin que nosotros pidamos perdón. Y cuando nos estemos enfrentando a una ofensa, miremos con los ojos de Cristo. Cuando el Señor lo estaban clavando en esa cruz, Él no decía, Él no escuchaba que pidan perdón. Los romanos no pedían perdón, los judíos no pedían perdón, juzgaban. Pero el Señor les decía a su Padre, perdónanos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Muchas veces pensamos y decimos, pero era Jesús, era Dios, pero era Dios hecho hombre. Dios que sabía cómo nos sentimos, sabía cómo íbamos a reaccionar, pero Él lo hizo. Y para que otro ejemplo como humanos es Esteban. Esteban, cuando lo estaban apedreando y la piedra es como una ofensa o como un daño que nos puedan hacer otras personas. Él también decía, perdónalos, y los cielos se habían abierto. Y uno de los ofensores fue Saulo de Tarso, quien después fue Pablo y el que ha llevado al evangelio por todo lado. Por eso que si piensan en el enemigo, que es el que nos ha agraviado, nos puede dañar, puede ser que si tú bendiciéndolo puedes levantar un evangelista poderoso que puede llevar la palabra de Dios. Puede ser una persona que sea instrumento útil para el Señor. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Quiere que perdonemos de corazón y eso es un mandato. Veamos a esa persona con los ojos de Dios y hagámoslo primero como Jesús lo hizo. Hagamos y perdonemos primero, dice. Es lo que el Señor quiere hablarnos. Y aparte de que puede ser el ofensor una persona de tu familia, puede ser alguien de tu trabajo, el Señor también ponía que puede ser una institución, puede ser el gobierno, puede ser cualquier institución en que estés haciendo un trámite. ¿Cuántos de nosotros hemos sido trabados en algún trámite, en algunas cosas, en el banco, en el colegio, en cualquier lugar? Y a veces nos enojamos con ellos. También tenemos que perdonar. Esa es la palabra de hoy y es lo que el Señor quiere para nosotros, que perdonemos
para ser bendecidos, realmente es para nosotros el perdón. Eso es lo que el Señor quiere. Oremos un poquito. Gracias, papito, por esta palabra, que esta palabra se arraigue en nuestros corazones. Realmente necesitamos tu perdón en estos tiempos, en estos últimos tiempos, porque nuestro amor se está enfriando, nuestro amor realmente está menguando y eso debe crecer. Crecer con tu palabra, crecer con el perdón, crecer con una decisión que tomemos de corazón, con nuestras actitudes y nuestras formas de ser. Queremos glorificarte a ti. Sabemos que solamente tú venciste en esa cruz, que el perdonar es un sacrificio, el amor tuyo solamente se compara. Gracias por tu perdón y por tu amor hacia cada uno de nosotros. Y queremos obedecerte y que todo el amor de tuyo venga hacia nosotros. Gracias, Señor, y queremos no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra, porque sabemos que haciendo tú estás trabajando en nosotros y que vas a terminar la obra que comenzaste en cada uno de nosotros. No llamaste a personas perfectas, pero tú puedes perfeccionar a los que llamaste. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.